trabajando con análisis de mallas en corriente directa y vamos a estar trabajando específicamente con este circuito de dos mallas en esta ocasión, en donde yo supuse en un principio que existe la corriente 1 y la corriente 2 en ese sentido, ¿no? Yo al finalizar este ejercicio voy a comprobar si el sentido que yo le di a las dos corrientes es correcto. ¿Cómo se hace esta comprobación? Es sencillo. Si alguno de los valores de la corriente 1 o 2 es negativo, entonces significa que el sentido de esa corriente específicamente será contrario, ¿va? Entonces, bueno, vamos a comenzar haciendo este análisis de mallas y lo primero que debemos de saber es qué vamos a encontrar durante el ejercicio. Necesito encontrar el valor de I1, necesito encontrar el valor de I2 y necesito encontrar el valor de la resistencia, el voltaje en la resistencia de 50 ohms, que será en este caso. Entonces, pues bueno, para hacer el análisis de mallas, yo lo voy a hacer malla por malla, es decir, un análisis para la corriente 1 y un análisis para la corriente 2, que yo voy a denominar tal cual malla 1 y también después haré el malla 2, ¿no? Entonces, para hacer el análisis de malla 1 y malla 2, al finalizar estos análisis de mallas, yo tendré unas ecuaciones. Estas dos ecuaciones me formarán un sistema de ecuaciones. En este caso, pues son dos mallas, formarán un sistema de ecuaciones 2 por 2. Y ese sistema de ecuaciones, una vez que se resuelva, me dará los valores tanto I1 como I2. ¿Hay otras formas de resolverlo? Claro que sí, no necesariamente se tiene que hacer con un sistema de ecuaciones, pero en este ejercicio específicamente lo haremos a través de sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando pasemos a 3 mallas, entonces formaremos un 3 por 3 y así sucesivamente. Bien, el análisis de mallas en corriente directa, pues establece que yo necesito hacer un recorrido de la malla. En este caso voy a irme por cuadrado, si lo queremos ver así. Este primer cuadrado será la malla 1 y este segundo cuadrado será la malla 2. Para esta malla 1, pues tengo que hacer un recorrido. Para eso escoges un punto. Yo voy a decir que aquí voy a empezar mi recorrido. Y obviamente será este recorrido así hasta terminar en el mismo punto. Todos los elementos que me encuentre durante este recorrido serán parte de mi ecuación de la malla 1. Y para eso pues voy a estar calculando caídas de voltaje, si lo queremos ver así, o puntos de voltaje, ¿no? Estas caídas de voltaje pues están determinadas por la ley de Ohm, que me dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si yo quiero saber cuál es el voltaje en esta resistencia, que va a ser mi primer elemento, pues yo tengo que saber qué corriente está pasando a través de esa resistencia. En este caso está pasando I1, porque I1 aparece desde aquí. Aquí viene I1. Pasa por la resistencia de 30, después pasa por 50 y después pasa por 40, hasta terminar en la fuente, ¿no? Entonces, el voltaje que está aquí es una multiplicación entre corriente y resistencia. ¿Qué corriente está pasando? Pues está pasando I1. ¿Y qué resistencia tengo ahí? Pues la de 30. Entonces yo tengo que multiplicar 30 por el valor de I1, pero todavía no conozco este valor de I1, por lo tanto lo voy a dejar como si fuera una incógnita o una variable. Entonces tendría yo aquí 30 I1. Después pasará esta corriente por el otro lado, que sería la resistencia de 50 ohms. Ahí yo voy a sumar aquí un 50 con el I1. Pero lo que sucede en esta misma resistencia es que, si se fijan, en esta resistencia están compartiendo tanto I1 como I2. Entonces esta compartición de resistencias me está generando que existan ahí dos cosas a considerar. La primera ya la puse, que serían los 50 por la corriente 1. La siguiente consideración será que este valor de I2 va hacia este lado. Si se fijan, entonces van en sentidos contrarios. Por lo tanto, si yo quiero saber el valor de voltaje que le corresponde a esta resistencia para I2, entonces va a ser una resta. ¿Por qué lo voy a determinar como una resta? Porque aquí están encontradas las corrientes. Si las corrientes fueran en el mismo sentido, entonces se van a sumar, pero como van en sentidos contrarios, se van a restar. Entonces yo aquí pondré un menos 50, pero ahora con I2. Después seguimos recorriendo la malla, nos encontramos con el valor de 40, que también va a ir multiplicado nada más con I1. Si se fijan aquí, esta resistencia no involucra para nada la corriente 2. Entonces ahí vamos a sumar los 40 que tenemos para I1. Por último, vamos a pasar a través de la fuente, pero la corriente, en este sentido que viene, está entrando por el negativo de la fuente. Entonces vamos a poner aquí un
negativo y ahora el valor del voltaje. Aquí ya no es necesario hacer ningún cálculo. Entonces ponemos menos 15 y todo esto me tiene que dar igual a 0 porque hay una leyenda que me dice que todas las caídas de voltaje en una malla cerrada tienen que ser igual a 0. Entonces, todo esto que está aquí en realidad vendría a formar la primera ecuación que yo voy a necesitar para mi sistema de ecuaciones 2×2. Ahora lo que sigue pues es encontrar todos los elementos que sean términos semejantes. Por ejemplo, todos los que correspondan a I1, que sería este de aquí y este de acá. Entonces tengo yo 30 y 50, pues son 80 y 40 pues nos van a dar 120, todos que corresponden a I1. Solamente tengo un elemento que corresponde a I2, que serían los menos 50 y 2. Y este 15 que está siendo negativo aquí, lo voy a pasar del otro lado de la ecuación con un signo contrario, que sería más 15. Entonces, 121 menos 52 es igual a 15 positivo. Y todo esto que está aquí en realidad va a ser mi primera ecuación. Aquí le voy a poner un 1, que va a formar parte de mi sistema de ecuaciones. Vamos a trabajar ahora con la malla número 2 y para eso voy a hacer el mismo recorrido que hice en la malla 1, pero ahora aplicado en la malla 2. Entonces aquí pues lo que tengo que hacer es otra vez encontrar los valores. Escojo un punto, voy a escoger este punto aquí para hacer el recorrido. De ahí yo sé que la corriente que circula por este lado pues ya va a ser I2, aquí le voy a llamar I2, y I2 en primera instancia pasa por los 60 ohms que tenemos en esta resistencia. Entonces habrá por ahí una multiplicación de 60, pero en este caso es con I2, ¿va? Y esos 60 I2 estarán ahora sumándose. Si nosotros seguimos haciendo el recorrido, viene por acá y bueno, aquí ya no se encuentra nadie y vuelve otra vez a la resistencia de 50. Esta misma resistencia que en la malla 1 tuvimos ahí un doble valor, ¿no? Entonces en esa resistencia pues yo voy a sumar los 50 ohms que le corresponden a la corriente 2, pero ahora estos van a ser en positivo. ¿Por qué van a estar en positivo? Porque son parte de la malla 2. Entonces todo lo que yo considere en la malla 2 ahora va a ser positivo. Y otra vez aquí hay un encuentro de corrientes. En este caso son en sentido contrario. Por lo tanto va a existir una resta. En este caso le vamos a poner menos 50. Pero ahora los 50 negativos le pertenecen a I1. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo desde la malla 2. No tengo más elementos, solamente tengo esos de ahí. Entonces todo esto va a ser igual a 0. Significa entonces que yo voy a tener aquí que juntar los elementos que sean términos semejantes. Estos serían los elementos de I2 y este sería el elemento de I1. Nada más tengo 1. Entonces mi ecuación final sería menos 50 I1 y 60 y 50 serían 110 de I2. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces esto significa que ya tengo yo mi ecuación número 2. Bien, nuestro siguiente paso es que una vez que nosotros tenemos nuestro sistema de ecuaciones 2×2, que en este caso es el que está aquí en pantalla, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones por algún método para encontrar tanto el valor de I1 como el valor de I2. Una vez que nosotros resolvemos estos dos valores, en este caso los resultados fueron los que tenemos por acá, ya estos corresponden tanto a la respuesta de I1 como a la respuesta de I2. Entonces estos valores de corriente, los dos si se fijan son positivos, por lo tanto significa que las direcciones tanto de I1 como de I2, los sentidos que nosotros supusimos en un principio son correctos. Ahora, el que sigue es que nosotros tenemos que calcular el valor del voltaje en la resistencia de 50 ohms. Y el voltaje pues es igual a la corriente por la resistencia. Ya tengo el valor de la resistencia que son 50, pero me falta saber qué corriente circula por ahí. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues sucede que esta resistencia es una resistencia que comparte dos corrientes, tanto I1 como I2. En este caso, por los sentidos, una corriente va en este sentido y la otra corriente va en este sentido. Se están encontrando, significa que si se encuentran, se están restando. ¿Quiénes se van a restar? I1 con I2. Entonces yo tengo que encontrar primero cuál es el valor que circula en la corriente en la resistencia de 50 ohms y para eso voy a hacer una resta, en este caso de I1 menos I2 y cuando yo realizo la resta serían 0.15421 y le resto los 0.000707009 y tenemos un valor de 0.08. Entonces la resistencia de 50 tiene una circulación de corriente de
0.08412 amperes. Esa es la resistencia, o esa es la corriente que circula en esa resistencia. Entonces ya puedo calcular el voltaje. El voltaje en la resistencia de 50, entonces será la corriente que circula por ahí, que serían los 0.08412, por el valor de la resistencia, que ya dijimos que eran 50 ohms. Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación, nos dará un total de 4.206 volts. Ese sería el valor de voltaje en la resistencia de 50 ohms.